Son las 8:09. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, PhD, él es profesor de la Flaxo, experto en temas de seguridad. Arquitecto Carrión, bienvenido. Quisiéramos iniciar preguntándole directamente algo que con frecuencia se sostiene, de que Ecuador en este año 2025, año en el cual por supuesto se tienen cifras parciales conforme avanza, conforme decurre, pero que este 2025 sigue sumando cifras, proyectándose como el año más violento en Ecuador. Quisiéramos iniciar con su visión, su comentario sobre esta aseveración. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial y un agradecimiento por esta posibilidad de conversar con ustedes. Sí, la impresión que me da es que la violencia va haciéndose en el territorio ecuatoriano en un mal endémico y adicionalmente un mal que tiende a generalizarse por todo el territorio nacional. Ya no está localizado exclusivamente en algunos puntos, algunas regiones, sino que da la impresión más bien que va haciéndose una problemática del conjunto del país. Los datos que tenemos hasta ahora en este año nos muestran claramente que hay una tendencia de crecimiento de alrededor del 47%, al menos en el primer semestre de este año, que si la tendencia sigue exactamente igual a fin de año, pues estaremos cerca de 10.000 homicidios, cosa que sería francamente una locura, con una tasa de alrededor de 53, 54, 55 homicidios por 100.000 habitantes, que también nos daría pues ser uno de los países más violentos de la región. Estaríamos en segundo lugar después de algunos países del Caribe principalmente. Y lo más complicado, creo yo, es que esta violencia se va convirtiendo en un elemento narrativo por parte del gobierno, de las políticas oficiales, para justificar algunas acciones, algunas políticas, como por ejemplo esto de la Corte Constitucional. Y entonces nos tiran la pelota a todos nosotros, que si no se aprueban esas tres leyes económicas urgentes, pues esto va a seguir creciendo. Ese ha sido un poco el argumento que ha existido para las leyes, las consultas, etcétera. Y lo que es increíble es que todo eso hemos aprobado. Si ustedes hacen memoria, todas las leyes presentadas por el presidente Noboa desde fines del 2023 hasta ahora han sido aprobadas. Y lo mismo ocurre con la consulta, que las 9 preguntas fueron aprobadas. Hemos perdido su imagen, no sé si seguimos conectados. Lamentablemente parece que hemos perdido la señal con el arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en materia de seguridad. Vamos a hacer lo posible por reconectarnos en instantes. Fernando Carrión está realizando un análisis de cómo se van desarrollando las cosas en materia de seguridad en este 2025. Bien, le vemos nuevamente, arquitecto Carrión, le escuchamos hasta que vino el corte. Continúe, por favor. No, y entonces a mí me da la impresión que hoy día hemos caído en una especie de algo así como una causación circular, que el hecho de que haya más violencia es un buen elemento para una narrativa de la política pública, para justificar todas sus acciones que vienen haciendo, o en caso de que se nieguen, pues ahí está una explicación. No nos dejan trabajar, no podemos trabajar. Me vale la Pero pena quizá una elaboración del por qué usted considera que el tema de la violencia se ha vuelto endémico en Ecuador, sinónimo de crónico, sinónimo de un fenómeno permanente, difícil de erradicar. si nosotros vemos la tasa de homicidios del año 2017, era un poco inferior al 6 homicidios por 100.000 habitantes. Del 17 para acá, 2025, pues lo que tenemos son 8 o 9 años. Y en esos 9 años hemos pasado multiplicando por 10 prácticamente. Y no hay signos de
que ese avance que estamos teniendo del crimen retroceda. Tuvimos un año relativamente interesante que fue el 2024, pero en el mismo 2024, cuando se declara el conflicto armado interno el 9 de enero, se produce una caída significativa los dos primeros meses, enero y febrero. Pero a partir de marzo empieza a subir nuevamente y en octubre se incrementa más y en enero de este año se incrementa aún más. Entonces, ¿cómo podemos calificar una cosa de ese tipo? A mí realmente me tiene muy preocupado. Y estamos midiendo exclusivamente una variable, que es homicidios. Si medimos nosotros lo que son extorsiones y lo que es secuestros, la cosa termina siendo incluso mucho más complicada. En su criterio, ¿desde cuándo empezó a sustentarse en el país esta situación endémica? Hoy estamos asistiendo los ecuatorianos a un capítulo largamente esperado: la revelación de autores intelectuales de un magnicidio, el caso de Fernando Villavicencio, un caso extremadamente complejo. Hace pocos instantes estábamos reproduciendo un diálogo con Cristian Zurita y él habla de toda esa connivencia que se dio en el pasado entre mafias directamente, en este caso la mafia de los Lobos y otras, y el poder político en Ecuador, reflejados en los personajes que hoy están acusados como ser los mentalizadores de este crimen. ¿Fueron estos los orígenes de esta violencia que se ha erradicado en el país? Lo que ocurre es que esta violencia y este narcotráfico requiere los apoyos políticos, en unos casos de los aparatos estatales y en otros incluso de los representantes electos legítimamente. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Incluso el descrédito a la política es tan grande que llega a estas estructuras criminales que ya no creen en estos representantes y deciden representarse por sí mismos de forma directa. Y entonces nosotros ya empezamos a tener alcaldes, concejales, asambleístas, etcétera, que están involucrados en esta cosa. De esto que se habla del asesinato a Fernando Villavicencio, de las 4 personas que están llamadas para una reunión en la corte, en las Cortes de Justicia, son 2 que están directamente vinculadas a las estructuras criminales, uno al Parlamento y otro al Ejecutivo, es decir, un ministro. Si esto termina siendo así, pues la situación es absolutamente evidente, es una forma de actuación entre unos y otros, entre que unos y otros se necesitan para llevar a cabo este tipo de cosas. Por eso digo, si es que esto termina siendo así, la evidencia queda claramente confirmada con este hecho. Ahora, poniéndonos en la situación actual, estos mecanismos de consulta popular, de desensamblaje de alguna manera de ciertos derechos, de libertades contempladas en la Constitución, que se ha ido dando a través de las leyes que usted mencionó, leyes promovidas por el actual régimen, ¿en qué medida constituyen una política, un direccionamiento correcto para enfrentar la situación de Ecuador? Ahí viene ya la discusión interna. Yo sostengo que una de las cosas que debió haber hecho o debería todavía hacer el presidente Noboa es una evaluación de la política que han venido aplicando desde que él llegó al gobierno, que prácticamente fue enero del año pasado, porque asumió a fines del noviembre, si no me equivoco, 21 de noviembre del año anterior, es decir, a los 2 meses hace esta declaración de conflicto armado interno. Y entonces creo que sería conveniente hacer una evaluación de lo que se ha venido haciendo para ver qué es lo que está pasando, porque los resultados no son favorables, la tendencia es de crecimiento. Y entonces, a partir de esa evaluación, obviamente hacer las correcciones del caso. Ahí están, por ejemplo, las leyes. O sea, si no me equivoco, ya son 6, 7 leyes que van en esa perspectiva. ¿Por qué no se hace entonces una reforma completa, una reforma completa del Código Integral Penal? Perdón un ratito. Sí. Adelante, estamos en diálogo con Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en temas de seguridad. Rogamos unos instantes de paciencia. Ahora sí, estamos nuevamente con usted. Adelante. Sí, entonces yo lo que decía es que tiene que hacerse una evaluación para ver si efectivamente lo que se está haciendo está bien o está mal. A mí me da la impresión que seguir en la misma línea de actuación, en la misma estrategia, en la misma política,
no es lo correcto porque los resultados no son buenos, no son buenos. Y hay que decir las cosas como son. No son buenos desde el año 2017, pero tampoco son buenos desde el año 2024. A pesar de que el 2024 hubo una caída relativamente interesante. Pero hoy día tenemos un crecimiento nuevamente exponencial. Y si vemos estos 9 años, como digo, estamos multiplicando por 10 la tasa de homicidios. Es una locura. Y entonces, yo creo que aquí lo interesante sería una evaluación, reitero, donde puedan estar obviamente los funcionarios de gobierno, que haya otras personas de fuera del país incluso, y ahí se llegue a una conclusión de que esto ha funcionado, esto no ha funcionado, y frente a eso hay que hacer esto, esto y esto otro. Por ejemplo, yo no entiendo cómo no se puede hacer un plan. El famoso plan Fénix que se habló hasta el fin del primer periodo presidencial, hoy día ya no existe, porque tampoco existió en el periodo anterior. Pero lo lógico es que debería haber sido construido o debería construirse un plan para que toda la sociedad ecuatoriana, para que todas las instituciones, etcétera, nos podamos sumar a un proceso de estas características. Porque si no, lo que vamos a terminar, como decía hace un momento, es con alrededor de 10.000 homicidios a fin del año 2025. ¿Cómo vio dentro del marco de esta situación esas crecientes tensiones que se han dado entre el gobierno y la Corte Constitucional? Se refirió ya usted parcialmente a esto. El día de ayer hubo otro capítulo que nadie se explica, no se sabe si fue una amenaza, fue una torpeza de algún funcionario, una advertencia, el hecho de solicitarle a la Corte Constitucional la desocupación de sus oficinas, de su edificio, hecho que hay que decirlo, se retractó a las pocas horas del gobierno. No, por ejemplo, ese hecho es más que absurdo, no es posible, no es posible. ¿Cómo puede ser que una entidad como la Corte Constitucional, primero, tenga una oficina arrendada y segundo, el propietario de eso le quite el derecho a seguir trabajando ahí? Propietario estatal, ¿Cómo si el la- Ministerio de Energía. Exactamente. Como si esa fuera una función de transacción en el mercado. No puede ser, francamente es absurdo. En lo que respecta a lo que se viene, está en la mira la consulta popular planteada por el régimen. Voy únicamente en forma puntual a referirme cuáles son las 7 preguntas que tiene que analizarlas, las debe estar analizando ya en estos días la propia Corte Constitucional. Primera pregunta, sobre las bases militares extranjeras. Segunda, financiamiento a partidos políticos. Tercera, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cuarta, la de reducción de asambleístas. La quinta, juicio político a jueces constitucionales. La sexta, trabajo por horas en entidades turísticas. Y la séptima, reapertura de casinos y salas de juego. ¿Cómo aportan estas preguntas que con un costo entre 60 a 90 millones de dólares serán planteadas a los ecuatorianos? Bueno, habría que ir una por una. Por ejemplo, el caso de las bases militares, la primera. Eh, si nosotros hacemos una comparación con la base militar de Manta, la base militar de Manta fue una demanda del Plan Colombia, es decir, fue una demanda externa. Y si nosotros vemos las tasas de homicidio en esos 10 años, del 99 al 2009, la tasa de homicidios creció. ¿Por qué? Porque no estaba destinada a un tema nacional, sino tema internacional. Hoy día es una demanda nacional, pero reproducir la misma lógica de una base militar no tiene sentido. Yo creo ahí, por ejemplo, un poco yendo en la línea de lo que Guillermo Lazo planteaba de los cuarteles intermedios, a mí me parece que eso sería mucho mejor y ahí podrían tener cooperación internacional. Luego están las, eh, las reformas, por ejemplo, sobre el tema de los casinos. Eso se sabe, y no solo aquí, sino internacionalmente, que ese es un mecanismo para hacer lavado de recursos económicos, porque eso es lo que ha pasado en muchos casos. ¿Para qué insistir en eso cuando ya incluso hubo un intento y que no, finalmente no se culminó? Lo mismo está, por ejemplo, con esto del trabajo por horas, ahora vinculado principalmente al turismo, con lo cual tenemos dos preguntas
estrictamente vinculadas al turismo y eso supondría que el turismo es un espacio económico fundamental para el país, cuando nosotros estamos teniendo problemas de energía eléctrica, problemas en el ámbito petrolero, en el ámbito ambiental, etcétera. Pero sin embargo somos capaces de plantear dos preguntas sobre el tema turístico. Luego tenemos sobre el caso de instituciones y la democracia, una sobre si el financiamiento debe ser de los partidos políticos, debe ser público o propio de los partidos. Eso ya se ha discutido no solo en Ecuador, sino en general, porque ese es un mecanismo que hace que solo los partidos que tienen militantes con altos recursos económicos puedan tener una presencia representativa más alta. Y hoy día, con esto que mismo señalaba hace un momento, puede ser un elemento para que el financiamiento de los partidos políticos provenga de economías no muy claras, el lavado, por ejemplo. Y no solo el lavado, sino que a partir de ese financiamiento, si estas estructuras criminales terminen representándose en distintos órganos del Estado. Y bueno, ahí está también esto de la Corte Constitucional, que la idea, según la pregunta, es que puedan estar sujetos a fiscalización política, es decir, que la Asamblea pueda definir a través de los juicios políticos si es que se justifica o no la presencia de determinados miembros de la Corte Constitucional, con lo cual la Corte Constitucional va a dejar de ser una entidad técnica y va a convertirse básicamente en una entidad política. Para finalizar, arquitecto Carrión, si las figuras de conflicto armado interno, los recurrentes estados de excepción, los mecanismos en general utilizados por el régimen y que además se han convertido en la justificación para su legislatura y para una serie de hechos que se han dado en el país no están funcionando, ¿cuál debería ser el camino para lograr respuestas integrales desde el Estado que fortalezcan institucionalmente al país, que permitan ejercer un verdadero control territorial y devolver la confianza a los ciudadanos sobre nuestra patria, nuestro país? Yo creo que lo primero, hacer una evaluación. Lo segundo, construir un plan de seguridad ciudadana, que eso casi todos los países existen. En ese plan debería haber políticas de cooperación entre, por ejemplo, el gobierno nacional y las cámaras, entre el gobierno nacional y los municipios o los gobiernos locales, entre el gobierno nacional y todo el ámbito de la educación, desde los ámbitos educativos primarios, secundarios, hasta los universitarios, una cooperación entre el gobierno nacional y todas las instancias del transporte. Y luego también en términos internacionales, no puede ser que nosotros estemos abocados exclusivamente a un tema de cooperación internacional, sea de un par de países o sea de los organismos de cooperación multilateral. Yo creo que aquí lo que el Ecuador debería hacer es impulsar una lógica de integración alrededor del tema. Y yo creo que nosotros tendríamos una buena capacidad como para enfrentar algo de ese tipo. No quisiera dejar de proponerle a usted tratar sobre aspectos positivos, logros por medianos o pequeños que sea, que sí haya logrado en materia de seguridad el gobierno de Noboa. Bueno, lo que hay son casos de ciudades. Yo diría, por ejemplo, el caso de Esmeraldas. A mí me parece que sí ha habido una caída. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son ciudades, son localidades que terminan siendo desarrolladas con políticas focalizadas. Y la focalización lo que produce es el efecto globo, es decir, que se desplazan hacia otros lugares. Y es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, hubo un momento interesante en Guayaquil que la violencia empezó a caer, pero se desplazó hacia Durán, Daule, Santa Elena, etc. Pero, por ejemplo, en Guayaquil, con la pelea que existe entre el Ejecutivo y el municipio, o el caso de Quito también en la misma línea, pues yo veo difícil que se pueda llegar a sostener una política de seguridad con resultados interesantes. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 8 horas.